Bien, nos ha hecho llegar Juan Torres de los Estados Unidos su intervención. Crímenes económicos contra la humanidad. En la doctrina internacional hace tiempo que están tipificados los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad. Se entiende que son diferentes tipos de actos inhumanos graves que reúnen dos requisitos: su comisión como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, o con el conocimiento de dicho ataque, que producen sufrimientos graves o daños físicos o mentales en las personas. Se considera que este tipo de ataques son criminales cuando se realizan por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, o bien por otros que sean universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Sin embargo, quedan fuera una importante serie de conductas que tienen naturaleza económica. A pesar de todo ello, no sería fácil apreciar que algunas de ellas pueden entrar claramente en el tipo que habitualmente son consideradas como crímenes contra la humanidad. Y hace una serie de preguntas. ¿Cómo podría calificarse, por ejemplo, la hipotética conducta de un gobierno que concede el servicio de agua a un monopolio que aprovecha su dominio del mercado para subir extraordinariamente los precios, provocando así la muerte de miles de personas por carencia de agua potable? Otra pregunta. ¿Cómo tipificar el hecho de que un fondo de inversión manipule los precios de una determinada materia prima alimentaria con el único fin de lograr ganancias con ello y que provocara una hambruna que matara de hambre a cientos de miles de personas? La siguiente pregunta. ¿Cómo podría definirse una decisión gubernamental que privatizara los servicios públicos sanitarios en un contexto de gran pérdida de poder adquisitivo y como consecuencia de ello empeorase la salud o incluso se perdieran la vida de miles de personas? Y la siguiente pregunta, ¿cómo tipificar una estafa bancaria generalizada que provocara en cadena una crisis financiera que llevara consigo el desempleo y a la ruina de millones de personas y el cierre de miles de empresas o a la quiebra de sociedades y economías enteras con los daños humanos subsiguientes? Cerramos estas preguntas y ahora continúa. Soy plenamente consciente de que estos casos y otros muchos parecidos no podrían ponerse sobre la mesa. Son más difíciles de encajar en el contexto habitual de crímenes contra la humanidad que otros que se manifiestan, por ejemplo, como la tortura, ataques militares, persecuciones, deportaciones, etc. Porque determinar su naturaleza exacta o sus motivos o incluso la secuencia que provocan los daños es mucho más complicado y menos explícito. Pero creo que esa dificultad no justifica que se deje de lado su estudio y que se avance hacia una tipificación internacional de los crímenes de lesa humanidad que se puedan estar cometiendo por razones o mediante acciones de tipo económico. Sin ánimo ninguno de entrar en la polémica jurídica, porque es economista, que ello pueda comportar, simplemente quisiera señalar que hay una serie de connotaciones asociadas a determinadas conductas o políticas de naturaleza económica que, a mi modo de ver, permiten que éstas puedan ser consideradas como crímenes de lesa humanidad. Y ahora vienen las principales, que me parece son las siguientes. Y es interesante porque es un poco lo que decía Lourdes que ibas a comentar, pues él ya lo pone una serie de ejemplos. 1. Producen daños directos o también indirectos o colaterales. Hoy en día sabemos o podemos saber con toda certeza que hay políticas de ajuste, austeridad, de privatizaciones, de reformas estructurales o como queramos llamarlas,
o estafas, engaños bancarios, decisiones empresariales, entre otras acciones o conductas que producen sufrimientos innegables y efectos muy negativos o incluso perfectamente cuantificables en la vida, la salud física o mental o el bienestar de las personas. Segundo punto, son daños a grandes masas de población, es decir, sufridos no por estar en una determinada situación personal, sino como víctima de una estrategia de intervención amplia y a veces global sobre grandes grupos de personas o sobre actividades que afectan directa o indirectamente. Es difícil asumir, por ejemplo, que quienes se suicidan cuando van a ser desahuciados lo hacen como consecuencia simplemente de un impulso o condición personal, y no de un estado de cosa social que es el resultado de las políticas que se llevan a cabo. Siguiente, 3. Los daños que se producen se pueden conocer de antemano y a pesar de ello se llevan a cabo. Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, incluso renunciando expresamente a realizar o demostrar la sociedad la evaluación del impacto que van a tener, que se sabe que van a tener, las conductas o decisiones políticas que los provocan. Sabemos, como he dicho, que recortes en el gasto social de una determinada magnitud producen efectos que se pueden evaluar con bastante precisión en la mortalidad, en los suicidios, en la expansión de determinadas enfermedades, en la tasa de pobreza y etcétera. Los daños forman parte de un balance de efectos muy asimétrico. 2 puntos. Las medidas o conductas económicas que podrían ser susceptibles de ser consideradas como crímenes contra la humanidad nunca producen solo un efecto negativo sobre una parte de la sociedad o de la población, sino que al mismo tiempo proporcionan beneficio a otro. Y de hecho es fácilmente deducible que es la persecución de este último asunto lo que más provoca. Siempre dan como resultado una alteración en la distribución de la riqueza o la riqueza a favor de una parte, normalmente ya privilegiada de la sociedad. Por tanto, pueden considerarse como una especie de tratamiento neutro, indeseable, y que lamentablemente produce daños a una parte específica y concreta de la población. Siguiente cuestión. Las conductas y políticas económicas que producen este tipo de daños son el resultado de presupuestos de carácter ideológicos. 2 puntos. En contra de lo que se dice, no las avalan análisis científicos indubitados que aseguren su inexorable conveniencia y prácticamente nunca hay una constatación empírica e indiscutible que asegure su bondad o que justifique la necesidad de aplicarlas. Precisamente porque se busca un efecto anterior, se presentan con una retórica de aparente rigor, pero cuyas consecuencias no pueden ni quedan demostradas ex ante. De hecho, es fácilmente comprobable ex post, que casi siempre producen efectos muy contrarios a los que se presentan como justificantes de su adopción. Eso significa, por tanto, que se trata de conductas basadas o asociadas a una gran dosis de engaño consciente a la población. De hecho, es fácil comprobar que este tipo de medidas están asociadas a una evidente carencia de debate plural y transparente sobre su naturaleza, conveniencia y consecuencias, y a una clara marginación de las instituciones más representativas de las preferencias sociales a la hora de tomar las decisiones que las ponen en marcha. Y ya voy terminando con los 2 últimos puntos.
se llevan a cabo con premeditación y con conciencia del daño que producen. 2 puntos. Hay multitud de testimonios que demuestran que este tipo de acciones, decisiones particulares o políticas, se llevan a cabo tratando precisamente de vencer los obstáculos que se sabe que dificultan su aplicación por ser contrarias a los deseos y preferencias ciudadanas. Y es bien sabido que para ello se utilizan no solo estrategias ad hoc de diferente tipo, sino a un gran número de funcionarios que en muchísimos casos han testimoniado la forma en que se preparaban las condiciones necesarias para poder aplicarlas. Y el último punto son conductas o decisiones de carácter político y no de carácter técnico. Todo lo anterior indica que cuando se producen daños como consecuencia de acciones o decisiones económicas, no es por razones técnicas, como cuando se arregla un aparato o un mecanismo de ingeniería que falla, sino por razones políticas, como resultado